María, de Jorge Isaacs. Era yo niño aún cuando me alejaron de la casa paterna para que diera principio a mis estudios en un colegio establecido en Bogotá hacía pocos años y famoso en toda la República por aquel tiempo. En la noche víspera de mi viaje, después de la velada, entró en mi cuarto una de mis hermanas y sin decirme una sola palabra cariñosa porque los sollozos le embargaban la voz, cortó de mi cabeza unos cabellos. Cuando salió habían rodado por mi cuello algunas lágrimas suyas. Me dormí llorando y experimenté como un vago presentimiento de muchos pesares que debía sufrir después. Esos cabellos quitados de una cabeza infantil, esa precaución de amor contra la muerte delante de tanta vida, hicieron que durante mi sueño vagase mi alma por todos aquellos sitios donde yo había pasado sin comprenderlo las horas más felices de mi existencia. A la mañana siguiente, mi padre desató de mi cabeza humedecida por tantas lágrimas los brazos de mi madre. Mis hermanas, al decirme sus adioses, los enjugaron con besos. María esperó humildemente su turno y, balbuceando su despedida, juntó su mejilla sonrosada a la mía, helada por la primera sensación de dolor. Pocos momentos después seguía yo a mi padre, que ocultaba el rostro a mis miradas. Las pisadas de nuestros caballos en el sendero guijarroso ahogaban mis últimos sollozos. El rumor de zabaletas, cuyas vegas quedaban a nuestra derecha, se aminoraba por instantes. Dábamos ya la vuelta a una de las colinas de la vereda en las que solían divisarse desde la casa viajeros deseados. Volví la vista hacia ella, buscando uno de tantos seres queridos. María estaba bajo las enredaderas que adornaban las ventanas del aposento de mi madre. Pasados 6 años, los últimos días de un lujoso agosto me recibieron al regresar al nativo valle. Mi corazón rebosaba de amor patrio. Era ya la última jornada de mi viaje y yo gozaba de la más perfumada mañana del verano. El cielo tenía un tinte azul pálido. Hacia el oriente y sobre las crestas altísimas de las montañas, medio enlutadas aún, vagaban algunas nubecillas de oro, como las gasas del turbante de una bailarina, esparcidas por un aliento amoroso. Hacia el sur flotaban las nieblas que durante la noche habían embosado los montes lejanos. Cruzaba planicies alfombradas de verdes gramales, regadas por riachuelos, cuyo paso me obstruían hermosas vacadas que abandonaban sus estaderos para internarse en las lagunas o sendas abovedadas por florecidos písamos e higuerones frondosos. Mis ojos se habían fijado con avidez en aquellos sitios medio ocultos al viajero por las copas de añosos graduales, en aquellos cortijos donde había dejado gentes virtuosas y amigas. En tales momentos no habrían conmovido mi corazón las más sentidas arias del piano, si los perfumes que aspiraban eran tan gratos comparados con el de los vestidos lujosos de ella, si el canto de aquellas aves sin nombre tenía armonías tan dulces a mi corazón. Estaba mudo ante tanta belleza, cuyo recuerdo había creído conservar en mi memoria, porque alguna de mis estrofas, admiradas por mis condiscípulos, tenían de ella pálidas tintas. Cuando en un salón de baile inundado de luz, lleno de melodías voluptuosas, de aromas mil mezclados, de susurros de tantos ropajes de mujeres seductoras, encontramos a aquella con quien hemos soñado a los 18 años y una mirada fugitiva suya quema nuestra frente y su voz hace enmudecer por un instante toda otra voz para nosotros y sus flores dejan tras de sí esencias desconocidas. Entonces caemos en una postración celestial. Nuestra voz es impotente, nuestros oídos no escuchan ya la suya, nuestras miradas no pueden seguirla. Pero cuando refrescada la mente vuelve ella a la memoria horas después, nuestros labios murmuran en cantares su alabanza, y es esa mujer, es su acento, es su mirada, es el ruido de los pasos sobre las alfombras los que remeda aquel canto que el vulgo creerá ideal. Así, el cielo, los horizontes, las pampas y las cumbres del Cauca hacen enmudecer a quien los contempla. Las grandes bellezas de la creación no pueden a un tiempo ser vistas y cantadas. Es necesario que vuelvan al alma empalidecidas por la memoria infiel. Antes de ponerse el sol, ya había yo visto blanquear sobre la falda de la montaña la casa de mis padres. Al acercarme a ella, contaba con mirada ansiosa los grupos de sauces y naranjos.
a través de los cuales vi cruzar poco después las luces que se repartían en las habitaciones. Respiraba al fin aquel olor nunca olvidado del huerto que se vio formar. Las herraduras de mi caballo chispearon sobre el empedrado del patio. Oí un grito indefinible. Era la voz de mi madre. Al estrecharme ella en los brazos y acercarme a su pecho, una sombra me cubrió los ojos. Era el supremo placer que conmovía a una naturaleza virgen. Cuando traté de reconocer en las mujeres que veía a las hermanas que había dejado niñas, María estaba en pie junto a mí y velaban sus ojos anchos párpados orlados de largas pestañas. Fue su rostro el que se cubrió de más notable rubor cuando al rodar mi brazo de sus hombros rodó con su talle y sus ojos estaban humedecidos aún al sonreír a mi primera expresión afectuosa, como la de un niño cuyo llanto ha acallado una caricia materna. A las 8 fuimos al comedor, el cual estaba pintorescamente situado en la parte oriental de la casa. Desde él se veían las crestas desnudas de las montañas sobre el fondo estrellado del cielo. Las auras del desierto pasaban por el jardín, recogiendo aromas para venir a juguetear con los rosales que nos rodeaban. El viento voluble dejaba oír por instantes el rumor del río. Aquella naturaleza parecía ostentar toda la hermosura de sus noches como para recibir a un huésped amigo. Mi padre ocupó la cabecera de la mesa y me hizo colocar a su derecha. Mi madre se sentó a la izquierda, como de costumbre. Mis hermanas y los niños se situaron indistintamente y María quedó frente a mí. Mi padre, encanecido durante mi ausencia, me dirigía miradas de satisfacción y sonreía con aquel su modo malicioso y dulce a un mismo tiempo, que no he visto nunca en otros labios. Mi madre hablaba poco porque en esos momentos era más feliz que todos los que la rodeaban. Mis hermanas se empeñaban en hacerme probar sus colaciones y cremas y se sonrojaba aquella a quien yo dirigía una palabra lisonjera o una mirada examinadora. María me ocultaba sus ojos tenazmente, pero pude admirar en ellos la brillantez y hermosura de las mujeres de su raza en 2 o 3 veces que a su pesar se encontraron de lleno con los míos. Sus labios rojos, húmedos y graciosamente imperativos, me mostraron solo un instante el arco simétrico de su linda dentadura. Llevaba, como a mis hermanas, la abundante cabellera castaña oscura arreglada en 2 trenzas, sobre el nacimiento de una de las cuales se veía un clavel encarnado. Vestía un traje de muselina ligera, casi azul, del cual solo se descubría parte del corpiño y de la falda, pues un pañolón de algodón fino color púrpura le ocultaba el seno hasta la base de su garganta de blancura mate. Al volver las trenzas a la espalda, de donde rodaban al inclinarse ella a servir, admiré el embés de sus brazos, deliciosamente torneados, y sus manos cuidadas como las de una reina. Concluida la cena, los esclavos levantaron los manteles. Uno de ellos rezó el Padre Nuestro y sus amos completamos la oración. La conversación se hizo entonces confidencial entre mis padres y yo. María tomó en los brazos el niño que dormía en su regazo y mis hermanas la siguieron a los aposentos. Ellas la amaban mucho y se disputaban su dulce afecto. Ya en el salón, mi padre, para retirarse, les besó la frente a sus hijas. Quiso mi madre que yo viera el cuarto que se me había destinado. Mis hermanas y María, menos tímida ya, querían observar qué efecto me causaba el esmero con que estaba adornado. El cuarto quedaba en el extremo del corredor del frente de la casa. Su única ventana tenía por la parte de adentro la altura de una mesa cómoda. En aquel momento, estando abiertas sus naves y rejas, entraban por ellas floridas ramas de rosales, a acabar de engalanar la mesa, en donde un hermoso florero de porcelana azul contenía trabajosamente en su copa azucenas y lirios, claveles y campanillas moradas del río. Las cortinas del lecho eran de gasa blanca, atadas a las columnas con cintas anchas de color rosa, y cerca de la cabecera, por una fineza materna, estaba la pequeña Dolorosa que me había servido para mis altares cuando era niño. Algunos mapas, asientos cómodos y un hermoso juego de baño completaban el ajuar. ¡Qué bellas flores!, exclamé al ver todas las del jardín y del florero cubrían la mesa. María recordaba cuánto te agradaban, observó mi madre. Volví los ojos para darle las gracias y vi los suyos que se esforzaban en soportar aquella vez mi mirada. María,
dije. Ve a guardármelas porque son nocivas en la pieza donde se duerme. ¿Es verdad?, respondió. Pues la respondré mañana. Qué dulce era su acento. ¿Tantas así hay? Muchísimas. Se repondrán todos los días. Después que mi madre me abrazó, Emma me tendió la mano y María, abandonándome por un instante la suya, sonrió como en la infancia me sonreía. Esa sonrisa hoyuelada era la de la niña de mis amores infantiles, sorprendida en el rostro de una Virgen de Rafael. Dormí tranquilo como cuando me adormecía en la niñez uno de los maravillosos cuentos del esclavo Pedro. Soñé que María entraba a renovar las flores de mi mesa y que al salir había rozado las cortinas de mi lecho con su falda de muselina vaporosa salpicada de florecillas azules. Cuando desperté, las aves cantaban revoloteando en los follajes de los naranjos y pomarrosos, y los azares llenaron mi estancia con su aroma tan luego como entreabrí la puerta. La voz de María llegó entonces a mis oídos dulce y pura. Era su voz de niña, pero más grave y lista ya para prestarse a todas las modulaciones de la ternura y la pasión. Ay, cuántas veces en mis sueños un eco de ese mismo acento ha llegado después a mi alma y mis ojos han buscado en vano aquel huerto donde la vi tan bella en aquella mañana de agosto. La niña cuyas inocentes caricias habían sido todas para mí ya no sería la compañera de mis juegos, pero en las tardes doradas de verano estarían los pasos a mi lado, en medio del grupo de mis hermanas. La ayudaría yo a cultivar sus flores predilectas, en las veladas oiría su voz, me miraría en sus ojos, nos separaría un solo paso. Luego que me hube arreglado ligeramente los vestidos, abrí la ventana y divisé a María en una de las calles del jardín acompañada de Emma. Llevaba un traje más oscuro que el de la víspera y un pañolón color de púrpura enlazado a la cintura le caía en forma de banda sobre la falda. Su larga cabellera dividida en dos trenzas la ocultaba a medias partes de la espalda y el pecho. Ella y mi hermana tenían descalzos los pies. Llevaba una vasija de porcelana poco más blanca que los brazos que la sostenían, la que iba llenando de rosas abiertas durante la noche, desechando por marchitas las manos húmedas y lozanas. Ella, riendo con su compañera, hundía sus mejillas más frescas que las rosas en el tazón rebosante. Descubrióme Emma. María lo notó y sin volverse hacia mí cayó de rodillas para ocultarme sus pies. Desatóse del talle del pañolón y cubriéndose con él los hombros, fingía jugar con las flores. Las hijas núbiles de los patriarcas no fueron más hermosas en las alboradas en que recogían flores para sus altares. Pasado el almuerzo, me llamó mi madre a su costurero. Emma y María estaban bordando cerca de ella. Volvió esta a sonrojarse cuando me presenté. Recordaba sin duda la sorpresa que involuntariamente le había yo dado por la mañana. Mi madre quería verme y oírme sin cesar. Emma, más insinuante ya, me preguntaba mil cosas de Bogotá. Me exigía que le describiera bailes espléndidos, hermosos vestidos de señoras que estuvieran en uso, las más bellas mujeres que figuraban entonces en la alta sociedad. Oían sin dejar sus labores. María me miraba algunas veces al descuido o hacía por lo bajo observaciones a su compañera de asiento y al ponerse en pie para acercarse a mi madre a consultar algo sobre el bordado, pude ver sus pies primorosamente calzados. Su paso ligero y digno revelaba todo el orgullo no abatido de nuestra raza y el seductivo recato de la Virgen cristiana. Ilumináronse sus ojos cuando mi madre manifestó deseo de que yo diese a las muchachas lecciones de gramática y geografía, materias en que no tenían sino muy escasas nociones. Convínose en que daríamos principio a las lecciones pasados 6 u 8 días, durante los cuales podría yo graduar el estado de los conocimientos de cada uno. Horas después me avisaron que el baño estaba preparado y fui a él. Un frondoso y corpulento naranjo, agobiado de frutos maduros, formaba pabellón sobre el ancho estanque de canteras bruñidas. Sobrenadaban en el agua muchísimas rosas. Era un baño oriental y estaba perfumado con las flores que la mañana María había recogido. Habían pasado 3 días cuando me convidó mi padre a visitar sus haciendas del valle y fue preciso complacerlo. Por otra parte, yo tenía interés real a favor de sus empresas. Mi madre se empeñó vivamente por nuestro pronto regreso.
Mis hermanas se entristecieron. María no me suplicó como ellas que regresase en la misma semana, pero me seguía incesantemente con los ojos durante mis preparativos de viaje. En mi ausencia, mi madre había mejorado sus propiedades notablemente, una costosa y bella fábrica de azúcar, muchas fanegadas de caña para abastecerla, extensas dehesas con ganado vacuno y caballar, buenos cebaderos y una lujosa casa de habitación constituían lo más notable de sus haciendas de tierra caliente. Los esclavos, bien vestidos y contentos, hasta donde es posible estarlo en la servidumbre, éramos sumisos y afectuosos para con su amo. Hallé hombres a los que niños, años antes, me habían enseñado a poner trampas a las chiracoas y guatines en la espesura de los bosques. Sus padres y ellos volvieron a verme con inequívocas señales de placer. Solamente a Pedro, el buen amigo y fiel ayo, no debía encontrar. Él había derramado lágrimas al colocarme sobre el caballo el día de mi partida para Bogotá, diciendo: «Amito mío, yo no te veré más». El corazón le avisaba que moriría antes de mi regreso. Pude notar que mi padre, sin dejar de ser amo, daba un trato cariñoso a sus esclavos, se mostraba celoso por la buena conducta de sus esposas y acariciaba a los niños. Una tarde, ya puesta del sol, regresábamos de las labranzas a la fábrica de mi padre. Higinio, el mayordomo y yo, ellos hablaban de trabajos hechos y por hacer. A mí me ocupaban cosas más serias. Pensaba en los días de mi infancia, el olor peculiar de los bosques recién derribados y el de las piñuelas en sazón, la greguería de los loros en los guaduales y guayabales vecinos, el tañido lejano del cuerno de algún pastor repetido por los montes, las castrueras de los esclavos que volvían espaciosamente de las labores con las herramientas al hombro, los arreboles vistos a través de los cañaverales movedizos. Todo me recordaba las tardes en que, abusando de mis hermanas María y yo de alguna licencia de mi madre, obtenía a fuerza de tenacidad. Nos solazábamos recogiendo guayabas de nuestros árboles predilectos, sacando nidos de piñuelas, muchas veces con grave lesión de brazos y manos, y espiando nidos de pericos en las cercas de los corrales. Al encontrarnos con un grupo de esclavos, dijo mi padre a un joven negro de notable apostura: «¿Con que, Bruno, todo lo de tu matrimonio está arreglado para pasado mañana?» «Sí, mi amo», le respondió, quitándose el sombrero de junco y apoyándose en el mango de su pala. «¿Quiénes son los padrinos?» «Nadolores y Ñorancelmo, si su merced quiere». «Bueno, Remigia y tú estaréis bien confesados. ¿Compraste todo lo que necesitas para ella y para ti con el dinero que mandé darte?» «Todo está ya, mi amo». «¿Y nada más deseas?» «Su merced verá». «¿El cuarto que te ha señalado Higinio es bueno?» «Sí, mi amo». «Ay, ya sé, lo que quieres es baile». Rióse entonces Bruno, mostrando sus dientes de blancura deslumbrante, volviendo a mirar a sus compañeros. «Justo es, te portas muy bien, ya sabes», agregó dirigiéndose a Higinio. «Arregla eso y que queden contentos». «No», le respondí yo, nos damos por convidados. En la madrugada del sábado próximo se casaron Bruno y Remigia. Esa noche, a las 7, montamos mi padre y yo para ir al baile, cuya música empezábamos a oír. Cuando llegamos, Julián Esclavo, capitán de la cuadrilla, salió a tomarnos el estribo y a recibir nuestros caballos. Estaba lujoso con su vestido de domingo y le pendía de su cintura el largo machete de guarnición plateada, insignia de su empleo. Una sala de nuestra antigua casa de habitación había sido desocupada de los enseres de labor que contenía para dar el baile en ella. Habíanla rodeado de tarimas. En una araña de madera, suspendida en una de las vigas, daban vueltas media docena de luces, los músicos y cantores, mezcla de agregados y esclavos manumisos, ocupaban una de las puertas. No había sino 2 flautas de caña, un tambor improvisado, 2 alfandoques y una pandereta, pero las finas voces de los negritos entonaban los bambucos con maestría tal, había en sus cantos tan sentida combinación de melancólicos, alegres y ligeros acordes. Los versos que cantaban eran tan tiernamente sencillos que el más culto aficionado hubiera escuchado en éxtasis aquella música semisalvaje. Penetramos en la sala con zamorros y sombreros. De los bailarines eran en ese momento Remigia y Bruno. Ella, con follado de boleros azules, tumbadillo de flores lacres,
camisa blanca bordada de negro y gargantilla y zarcillos de cristal color de rubí, danzaba con toda la gentileza y donaire que eran de esperarse de su talle cimbrador. Bruno, doblado sobre los hombros los paños de su ruana de hilo, calzón de vistosa manta y camisa aplanchada y un cabiblanco nuevo a la cintura, zapateaba con destreza admirable. Pasada aquella mano, que así llamaban los campesinos cada pieza de baile, tocaron los músicos un más hermoso bambuco, porque Julián les anunció que era para el amo. Remigia, animada por su marido y por el capitán, se volvió al fin a bailar unos momentos con mi padre, pero entonces no se atrevía a levantar los ojos y sus movimientos en la danza eran menos espontáneos. Al cabo de una hora nos retiramos. Quedó mi padre satisfecho de mi atención durante la visita que hicimos a las haciendas, mas cuando le dije que en adelante deseaba participar de sus fatigas quedándome a su lado, me manifestó casi con pesar que se veía en el triste caso de sacrificar su bienestar a favor mío, cumpliéndome la promesa que me tenía hecha de tiempo atrás de enviarme a Europa a concluir mis estudios de medicina y que debía emprender el viaje a más tardar dentro de 4 meses. Al hablarme así, su fisonomía se revistió de una seriedad solemne sin afectación que se notaba en él cuando tomaba resoluciones irrevocables. Esto pasaba la tarde en que regresábamos a la sierra. Empezaba a anochecer, que a no haber sido así, habría notado la emoción que su negativa me causaba. El resto del camino se hizo sin que reanudásemos la conversación. Cuán feliz hubiera sido yo haber vuelto a ver a María si la noticia de ese viaje no se hubiese interpuesto desde aquel momento entre mis esperanzas y ella. ¿Qué habría pasado en aquellos 4 días en el alma de María? Iba ella a colocar una lámpara en una de las mesas del salón cuando me acerqué a saludarla y ya había yo extrañado no verla en medio del grupo de la familia en la escalera donde acabábamos de desmontarnos. El temblor de su mano expuso la lámpara y yo le presté mi ayuda menos tranquilo de lo que creía estarlo. Parecióme ligeramente pálida y alrededor de sus ojos había una leve sombra, imperceptible para quien la hubiese visto sin mirarla. Volvió el rostro hacia mi padre, que hablaba en ese momento, evitando así que yo pudiera examinarlo bañado por la luz que teníamos cerca. Noté entonces que en el nacimiento de una de las trenzas tenía un clavel marchito, y era sin duda el que yo le había dado la víspera de mi marcha para el valle. La crucecilla de coral esmaltado que había traído para ella, igual a la de mis hermanas, la llevaba en el cuello, pendiente de un cordón de pelo negro. Estuvo silenciosa, sentada en medio de las butacas que ocupábamos mi madre y yo. Como la resolución de mi padre sobre mi viaje no se apartaba de mi memoria, debí de parecerle a ella triste, pues me dijo en voz bastante baja: ¿te ha hecho daño el viaje? No, María, le contesté, pero nos hemos asoleado y hemos andado tanto. Iba a decirle algo más, pero el acento confidencial de su voz, la luz nueva para mí que sorprendió en sus ojos, me impidieron hacer otra cosa que mirarla, hasta que notando que se avergonzaba de la involuntaria fijeza de mis miradas y encontrándome examinado por una de mi padre, más terribles cuando una pasajera sonrisa plegaba sus labios poéticos, salí del salón con dirección a mi cuarto. Cerré las puertas. Allí estaban las flores recogidas por ella para mí. Las ajé con mis besos. Quise aspirar de una vez todos sus aromas, buscando en ellos los de los vestidos de María. Bañeras con mis lágrimas. Ah, los que no habéis llorado de felicidad, así llorad de desesperación si ha pasado vuestra adolescencia, porque así tampoco volveréis a amar ya. Primer amor, noble orgullo de sentirse amado, sacrificio dulce de todo lo que antes nos era caro a favor de la mujer querida, felicidad que comprada para un día con las lágrimas de toda una existencia, recibiríamos como un don de Dios, perfume para todas las horas del porvenir, flor guardada en el alma que no es dado marchitar a los desengaños, único tesoro que no puede arrebatarse, la envidia de los hombres, delirio delicioso, inspiración del cielo. María, María, cuánto te amé, cuánto te amara. Cuando hizo mi padre su último viaje a las Antillas, Salomón, primo suyo, a quien mucho había amado desde la niñez, acababa de perder a su esposa.
Muy jóvenes habían venido juntos a Sudamérica y en uno de sus viajes se enamoró mi padre de la hija de un español, intrépido capitán de navío, que después de haber dejado el servicio por algunos años, se vio forzado en 1819 a tomar nuevamente las armas en defensa de los reyes de España, quien murió fusilado en Majagual el 20 de mayo de 1820. La madre de la joven que mi padre amaba exigió por condición para dársela por esposa que renunciase a él a la religión judaica. Mi padre se hizo cristiano a los 20 años de edad. Su primo se aficionó en aquellos días a la religión católica sin ceder por esto a sus instancias para que también se hiciese bautizar, pues sabía que lo que hecho por mi padre le daba la esposa que deseaba. A él le impediría ser aceptado por la mujer a quien amaba en Jamaica. Después de algunos años de separación volvieron a verse, pues los dos amigos. Ya era viudo Salomón. Sara, su esposa, le había dejado una niña que tenía a la sazón 3 años. Mi padre le encontró desfigurado moral y físicamente por el dolor. Y entonces su nueva religión le dio consuelo para su primo, consuelos que en vano habían buscado los parientes para salvarle. Instó a Salomón para que le diera a su hija a fin de educarla a nuestro lado y se atrevió a proponerle que la haría cristiana. Salomón aceptó diciéndole: es verdad que solamente mi hija me ha impedido emprender un viaje a la India, que mejoraría mi espíritu y remediaría mi pobreza. También ha sido ella mi único consuelo después de la muerte de Sara. Pero si tú lo quieres, sea hija tuya. Las cristianas son dulces y buenas, y tu esposa debe ser una santa madre. Si el cristianismo da en las desgracias supremas el alivio que tú me has dado, tal vez yo haría desdichada a mi hija dejándola judía. No lo digas a nuestros parientes, pero cuando llegues a la primera costa donde se halle un sacerdote católico, hazla bautizar y que le cambien el nombre de Esther en el de María. Esto decía el infeliz derramando muchas lágrimas. A los pocos días se daba a la vela en la bahía de Montego la goleta que debía conducir a mi padre a las costas de Nueva Granada. La ligera nave ensayaba sus blancas alas como una garza de nuestros montes, las suyas antes de emprender un largo vuelo. Salomón entró en la habitación de mi padre, que acababa de arreglar su traje de a bordo, llevando a Esther sentada en uno de sus brazos y pendiente del otro un cofre que tenía el equipaje de la niña. Esta tendió los bracitos a su tío y Salomón, poniéndola en las de su amigo, cayó sollozando sentada sobre el pequeño baúl. Aquella criatura cuya cabeza preciosa acababa de bañar con una lluvia de lágrimas el bautismo del dolor antes que el de la religión de Jesús era un tesoro sagrado. Mi padre lo sabía bien y no lo olvidó jamás. A Salomón le fue recordada por su amigo el saltar a la lancha que iba a separarlos, una promesa, y él respondió con voz ahogada: las oraciones de mi hija por mí y las mías por ella y su madre subirán juntas a los pies del crucificado. Contaba yo 7 años cuando regresó mi padre y desdeñé los juguetes preciosos que me trajo de su viaje por admirar a aquella niña tan bella, tan dulce y sonriente. Mi madre la cubrió de caricias y mis hermanas la agasajaron con ternura, desde el momento en que mi padre, poniéndola en el regazo de su esposa, le dijo: esta es la hija de Salomón que él te envía. Durante nuestros juegos infantiles fue cuando sus labios empezaron a modular acentos castellanos, tan armoniosos y seductores en una linda boca de mujer y en la risueña de un niño. Habían corrido unos 4 años. Al entrar yo una tarde al cuarto de mi padre, le oí sollozar. Tenía los brazos cruzados sobre la mesa y en ellos apoyaba la frente. Cerca de él, mi madre lloraba y en sus rodillas reclinaba a María la cabeza, sin comprender ese dolor y casi indiferente a los lamentos de su tío. Era que una carta de Kingston, recibida aquel día, daba la nueva de la muerte de Salomón. Recuerdo solamente una expresión de mi padre en aquella tarde: si todos me van abandonando sin que pueda recibir sus últimos adioses, ¿a qué volveré yo a mi país? Ay, sus cenizas debían descansar en tierra extraña, sin que los vientos del océano, en cuyas playas retozó siendo niño, cuya inmensidad cruzó joven y ardiente, vengan a barrer sobre la losa de su sepulcro las flores secas de los aromos y el polvo de los años. Pocos eran entonces los que, conociendo nuestra familia, pudieron sospechar que María no era hija de mis padres. Hablaba bien nuestro idioma, era amable, viva e inteligente.
Cuando mi madre le acariciaba la cabeza al mismo tiempo que a mis hermanas y a mí, ninguno hubiera podido adivinar cuál era allí la huérfana. Tenía 7 años, la cabellera abundante, todavía de color castaño claro, suelta y jugueteando sobre su cintura fina y movible, los ojos parleros, el acento con algo de melancólico que no tenían nuestras voces. Tal era la imagen que de ella llevé cuando partí de la casa paterna. Allí estaban en la mañana de aquel triste día, bajo las enredaderas de las ventanas de mi madre. A prima noche llamó Emma a mi puerta para que fuera a la mesa. Me bañé el rostro para ocultar las huellas de mis lágrimas y me mudé los vestidos para disculpar mi tardanza. No estaba María en el comedor y en vano imaginé que sus ocupaciones la habían hecho demorarse más de lo acostumbrado. Notando mi padre un asiento desocupado, preguntó por ella, y Emma la disculpó diciendo que desde esa tarde había tenido dolor de cabeza y que dormía ya. Procuré no mostrarme impresionado y haciendo todo esfuerzo para que la conversación fuera amena, hablé con entusiasmo de todas las mejoras que había encontrado en las fincas que acabábamos de visitar, pero todo fue inútil. Mi padre estaba más fatigado que yo y se retiró temprano. Emma y mi madre se levantaron para ir a acostar a los niños y ver cómo estaba María, lo cual les agradecí sin que me sorprendiera en mí ese mismo sentimiento de gratitud. Aunque Emma volvió al comedor, la sobremesa no duró largo tiempo. Felipe y Eloísa, que se habían empeñado en que tomara parte en su juego de naipes, acusaron de soñolientos mis ojos. Aquel había solicitado inútilmente de mi madre permiso para acompañarme al día siguiente a la montaña, por lo cual se retiró descontento. Meditando en mi cuarto, creí adivinar la causa del sufrimiento de María. Recordé la manera como yo había salido del salón después de mi llegada y cómo la impresión que me hizo la voz confidencial de ella fue motivo de que le contestaran con todo el desacierto producido por una emoción reprimida. Convencido ya del origen de su pena, habría dado 1000 vidas por obtener un perdón suyo, pero la duda vino a agravar la turbación de mi espíritu. Dudé del amor de María. ¿Por qué? Pensaba yo. ¿Se esfuerza mi corazón en creerla sometida a este mismo martirio? Considéreme indigno de poseer tanta belleza, tanta inocencia. Écheme en cara ese orgullo que me había ofuscado hasta el punto de creerme por él objeto de su amor, siendo solamente merecedor de su cariño de hermana. En mi locura pensé con menos terror, no complacer casi en mi próximo viaje. Levántame al día siguiente cuando amanecía. Los resplandores que delineaban hacia el oriente las cúspides de la cordillera central doraban en semicírculo sobre ellas algunas nubes ligeras que se desataban las unas de las otras para alejarse y desaparecer. Las verdes pampas y bosques frondosos del valle se veían como a través de un vidrio azulado, y en medio de ellos algunas cabañas blancas, humaredas de los montes recién quemados, elevándose en espiral, y algunas maredas de los montes revueltas en el río. La cordillera de Occidente, con sus pliegues y senos, semejaba mantos de terciopelo azul oscuro suspendidos en sus centros por manos de genios velados por las nieblas. Al frente de mi ventana, los rosales y los follajes de los árboles del huerto parecían temer las primeras brisas que vendrían a derramar el rocío que brillaba en sus hojas y flores. Todo me pareció triste. Tomé la escopeta, hice una señal al cariñoso Mayo, que sentado sobre las piernas traseras me miraba fijamente, arrugada la frente por la excesiva atención, aguardando la primera orden, y saltando el vallado de piedra, cogí el camino de la montaña. Al internarme la hallé fresca y temblorosa bajo las caricias de las últimas horas de la noche. Las garzas abandonaban sus dormideros, formulando en su vuelo líneas ondulantes, que plateaba al sol como cintas abandonadas al capricho del viento. Bandadas numerosas de loros se levantaban de los guaduales para dirigirse a los maizales vecinos, y el dios Tedé saludaba al día con su canto triste y monótono desde el corazón de la sierra. Bajé la vega montuosa del río por el mismo sendero por donde lo había hecho tantas veces 6 años antes. El trueno de su raudal iba aumentando, y poco después descubrí las corrientes impetuosas al precipitarse en los saltos, convertidas en espumas hervideras en ellos, cristalinas y tersas en los remansos, rodeando siempre sobre un lecho de peñascos alfepados de musgos, orlados en la ribera por iracales, helechos y cañas de amarillos tallos, plumajes sedosos y semilleros de color de púrpura.
Detúveme en la mitad del puente formado por el huracán con un cedro corpulento, el mismo por donde había pasado en otro tiempo. Floridas plásticas colgaban de sus ramas y campanillas azules tornasoladas bajaban en festones desde mis pies a mecerse en las ondas. Una vegetación exuberante y altiva abovedaba a travechos del río, a través de la cual penetraban algunos rayos del sol naciente como por la techumbre rota de un templo indiano abandonado. Mayo aulló cobardemente en la ribera que yo acababa de dejar e instado por mí se resolvió a pasar por el puente fantástico, tomando enseguida antes que yo el sendero que conducía a la posesión del viejo José, quien esperaba de mí aquel día el pago de su visita de bienvenida. Después de una pequeña cuesta pendiente y oscura y de atravesar a saltos por sobre todo el arbolado seco de los últimos derribos del montañés, me hallé en la placeta sembrada de legumbres, desde donde divisé humeando la casita situada en medio de las colinas verdes que yo había dejado entre bosques al parecer indestructibles. Las vacas, hermosas por su tamaño y color, bramaban a la puerta del corral buscando sus becerros. Las aves domésticas alborotaban recibiendo la ración matutina. En las palmeras cercanas, que había respetado el hacha de los labradores, se mecían las oropéndolas bulliciosas en sus nidos colgantes, y en medio de tanta grata algarabía se oían las voces del grito agudo del pajarero que desde su barbacoa y armado de honda espantaba las guacamayas hambrientas que revoloteaban sobre el maizal. Los perros del antioqueño le dieron con sus ladridos parte de mi llegada. Mayo, temeroso de ellos, se me acercó mohíno. José salió a recibirme, el hacha en una mano y el sombrero en la otra. La pequeña vivienda denunciaba laboriosidad, economía y limpieza. Todo era rústico, pero cómodamente dispuesto y cada cosa en su lugar. La sala de la casita perfectamente barrida, pollos de gualba alrededor, cubiertos de esteras de junco y pieles de eso, algunas láminas del papel iluminado representando santos y prendidas con espinas de naranjo a las paredes sin blanquear, tenía a derecha e izquierda la alcoba de la mujer de José y de las muchachas. La cocina, formada de caña menuda y con el techo de hojas de la misma planta, estaba separada de la casa por un huertecillo donde el perejil, la manzanilla, el poleo y las albahacas mezclaban sus aromas. Las mujeres parecían vestidas con más esmero que de ordinario. Las muchachas, Lucía y Tránsito, llevaban enaguas de zaraza morada y camisas muy blancas con golas de encaje ribeteadas de trencilla negra, bajo las cuales escondían parte de sus rosarios y gargantillas de bombillas de vidrio con color de ópalo. Las trenzas de sus cabellos, gruesas y de color azabache, les jugaban sobre sus espaldas al más leve movimiento de los pies desnudos, cuidados y ligeros. Me hablaban con suma timidez, y fue su padre a quien, notando eso, les animó diciéndoles: ¿acaso no es el mismo niño Efraín porque venga del colegio sabido y llamoso? Entonces se hicieron más joviales y risueñas. Nos enlazaban amistosamente los recuerdos de los juegos infantiles, poderosos en la imaginación de los poetas y de las mujeres. Con la vejez, la fisonomía de José había ganado mucho. Aunque no se dejaba la barba, su faz tenía algo de bíblico, como casi todas las de los ancianos de buenas costumbres del país donde nació. Una cabellera cana abundante le sombreaba la tostada y ancha frente, y sus sonrisas revelaban la tranquilidad del alma. Luisa, su mujer, más feliz que él en la lucha con los años, conservaba en el vestir algo de la manera antioqueña, y su jovialidad y alegría dejaban comprender siempre que estaba contenta con su suerte. José me condujo al río y me habló de sus siembras y cacerías, mientras yo me sumergía en el remanso diáfano desde el cual se lanzaban las aguas, formando una pequeña cascada. A nuestro regreso, encontramos servido en la única mesa de la casa el provocativo almuerzo. Campeaba el maíz por todas partes, en loza vidriada y en doradas arepas esparcidas sobre el mantel. El único cubierto del menaje estaba cruzado sobre mi plato blanco y orillado de azul. Mayo se sentó a mis pies con mirada atenta, pero más humilde que de costumbre. José remendaba una atarraya mientras sus hijas, listas pero vergonzosas, me servían llenas de cuidado, tratando de adivinarme en los ojos lo que podía faltarme. Muchos se habían embellecido y de niñas loquillas que eran se habían hecho mujeres oficiosas. Apurado el vaso de espesa y espumosa leche, postre de aquel almuerzo patriarcal, José y yo salimos a recorrer el huerto y la roza que estaban cogiendo.
Él quedó admirado de mis conocimientos teóricos sobre las siembras y volvimos a la casa 1 hora después para despedirme yo de las muchachas y de la madre. Púsele al buen viejo en la cintura el cuchillo de monte que le había traído del reino, al cuello de tránsito, y lucía bonitos rosarios, y en manos de Luisa un relicario que ella había encargado a madre. Tomé la vuelta de la montaña cuando era mediodía por filo, según el examen que del sol hizo José. A mi regreso, que hice lentamente, la imagen de María volvió a hacerse en mi memoria. Aquellas soledades, sus bosques silenciosos, sus flores, sus aves y sus aguas. ¿Por qué me hablaban de ella? ¿Qué había allí de María en las sombras húmedas, en la brisa que movía los follajes, en el rumor del río? Era que veía el Edén, pero faltaba ella. Era que no podía dejar de amarla, aunque no me amase. Y aspiraba el perfume del ramo de azucenas silvestres que las hijas de José habían formado para mí, pensando yo que acaso merecerían ser tocadas por los labios de María. Así se habían debilitado en tan pocas horas mis propósitos heroicos de la noche. Apenas llegué a casa, me dirigí al costurero de mi madre. María estaba con ella. Mis hermanas se habían ido al baño. María, después de contestarme el saludo, bajó los ojos sobre la costura. Mi madre se manifestó regocijada por mi vuelta, pues, alarmados en casa con la demora, habían enviado a buscarme en aquel momento. Hablaba con ellas ponderando los progresos de José, y Mayo quitaba con la lengua a mis vestidos los codillos que le habían prendido en las malezas. Levantó María otra vez los ojos, fijándolos en el ramo de azucenas que tenía yo en la mano izquierda, mientras que me apoyaba con la derecha en la escopeta. Creí comprender que las deseaba, pero un temor indefinible, cierto respeto a mi madre y a mis propósitos de por la noche me impidieron ofrecérselas, mas me deleitaba imaginando cuán bella quedaría una de mis pequeñas azucenas sobre sus cabellos de color castaño luciente. Para ella debían ser, porque había recogido durante la mañana azahares y violetas para el florero de mi mesa. Cuando entré en mi cuarto no vi una flor allí. Si hubiese encontrado enrollada sobre la mesa una víbora, no hubiera yo sentido emoción igual a la que me ocasionó la ausencia de las flores. Su fragancia había llegado a ser algo de la ausencia de las flores. Su fragancia había llegado a ser algo del espíritu de María, que vagaba a mi alrededor en las horas de estudio, que se mecía en las cortinas de mi lecho durante la noche. Ah, con que era verdad que no me amaba, con que había podido engañarme tanto mi imaginación visionaria. Y de ese ramo que había traído para ella, ¿qué podía yo hacer? Si otra mujer, pero bella y seductora, hubiese estado allí en ese momento, en ese instante de resentimiento contra mi orgullo, de resentimiento con María, a ella lo hubiera dado a condición de que lo mostrase a todos y se embelleciera con él. Lo llevé a mis labios como para despedirme por última vez de una ilusión querida y lo arrojé por la ventana. Hice esfuerzos para mostrarme jovial durante el resto del día. En la comida hablé con entusiasmo de las mujeres hermosas de Bogotá y ponderé intencionalmente las gracias y el ingenio de muchas de ellas. Mi padre se complacía oyéndome. Eloísa habría querido que la sobremesa durase hasta la medianoche. María estuvo callada, pero me pareció que sus mejillas palidecían algunas veces y que su primitivo color no había vuelto a ellas, así como el de las rosas que durante la noche han engalanado un festín. Hacia la última parte de la conversación, María había fingido jugar con la cabellera de Juan, hermano mío de 3 años de edad y a quien ella mimaba. Soportó hasta el fin, mas tan luego como se puso en pie, se dirigió ella con el niño al jardín. Todo el resto de la tarde y en la primera noche fue necesario ayudar a mi padre en sus trabajos de escritorio. A las 8, y luego que las mujeres habían ya rezado sus oraciones de costumbre, nos llamaron al comedor. Al sentarnos a la mesa quedé sorprendido viendo una de las azucenas en la cabeza de María. Había en su rostro bellísimo tal aire de noble, inocente y dulce resignación que, como magnetizado por algo desconocido hasta entonces para mí en ella, no me era imposible dejar de mirarla. Niña cariñosa y risueña, mujer tan pura y seductora como aquellas con quienes yo había soñado. Así la conocía, pero resignada ante mi desdén. Era nueva para mí. Divinizada por la resignación, me sentía indigno de fijar una mirada sobre su frente.
Respondí mal a unas preguntas que se me hicieron sobre José y su familia. A mi padre no se le podía ocultar mi turbación y dirigiéndose a María le dijo sonriendo: «Hermosa Azucena, tienes en los cabellos, yo no he visto de estas en el jardín». María, tratando de disimular su desconcierto, respondió con voz casi imperceptible: «Es que de estas azucenas solo hay en la montaña». Sorprendí en aquel momento una sonrisa bondadosa en los labios de Emma. «¿Y quién las ha enviado?», preguntó mi padre. El desconcierto de María era notable. Yo la miraba, y ella debió de hallar algo nuevo y animador en mis ojos, pues respondió con acento más firme: «Efraín botó unas al basurero y nos pareció que, siendo tan raras, era lástima que se perdiesen. Esta es una de ellas». «María», le dije yo, «si hubiese sabido que eran tan estimables estas flores, las habría guardado para vosotras, pero me han parecido menos bellas que las que se ponen diariamente en el florero de mi mesa». Comprendió ella la causa de mi resentimiento y me lo dijo tan claramente una mirada suya que temí que se oyeran las palpitaciones de mi corazón. Aquella noche, a la hora de retirarse la familia del salón, María estaba casualmente sentada cerca de mí. Después de haber vacilado mucho, le dije al fin con voz que denunciaba mi emoción: «María, eran para ti, pero no encontré las tuyas». Ella balbucía alguna disculpa cuando, tropezando en el sofá mi mano con la suya, se la retuve por un movimiento ajeno de mi voluntad. Dejó de hablar. Sus ojos me miraron asombrados y huyeron de los míos. Pasóse por la frente con angustia la mano que tenía libre y apoyó en ella la cabeza, hundiendo el brazo desnudo en el almohadón inmediato. Haciendo al fin un esfuerzo para deshacer ese doble lazo de la materia y del alma que en tal momento nos unía, púsose en pie y, como concluyendo una reflexión empezada, me dijo, tan quedo que apenas pude oírla: «Entonces yo recogeré todos los días las flores más lindas para ti», y desapareció. Las almas como la de María ignoran el lenguaje mundano del amor, pero se doblegan estremeciéndose a la primera caricia de aquel a quien aman, como la dormidera de los bosques bajo el ala de los vientos. Acabada de confesar mi amor a María, ella me había animado a confesárselo, humillándose como una esclava a recoger aquellas flores. Me repetí con deleite sus últimas palabras. Su voz susurraba aún en mi oído: «Entonces yo recogeré todos los días las flores más lindas para ti». La luna, que acababa de elevarse llena y grande bajo un cielo profundo sobre los montes enlutados, iluminaba las faldas de la montaña, blanqueadas a trechos por las copas de los yarumos, argentando las espumas de los torrentes y difundiendo su claridad melancólica hasta el fondo del valle. Las plantas exhalaban sus más suaves y misteriosas aromas. Ese silencio, interrumpido solamente por el bramido del río, era más grato que nunca a mi alma. Apoyado de codos sobre el marco de mi ventana, me imaginaba verla en medio de los rosales, entre los cuales la había sorprendido en aquella mañana primera. Estaba allí recogiendo el ramo de azucenas, sacrificando su orgullo a su amor. Era yo quien iba a turbar en adelante el sueño infantil de su corazón. Podría ya hablarle de mi amor, hacerla objeto de mi vida. Mañana, mágica palabra, la noche en que se nos ha dicho que somos amados. Sus miradas, al encontrarse con las mías, no tendrían ya nada que ocultarme. Ella se embellecería para felicidad y orgullo mío. Nunca las auroras de julio en el Cauca fueron tan bellas como estaba María cuando se me presentó al día siguiente, momentos después de salir del baño. La cabellera de carey sombreado suelta a medio rizar, las mejillas tintas de color de rosa suavemente desvanecido, pero en algunos momentos avivado por el rubor, y jugando en sus labios cariñosos aquella sonrisa caristísima que revuela en las mujeres como María una felicidad que no les impidió ocultar. Sus miradas, ya más dulces que brillantes, mostraban que su sueño no era tan apacible como había sólido. Al acercarme le noté en su frente una contracción graciosa y apenas perceptible, especie de fingida severidad de que usó muchas veces para conmigo, cuando después de deslumbrarme con toda la luz de su belleza, imponía silencio a mis labios próximos a repetir lo que ella tanto sabía. Era ya para mí una necesidad tenerla constantemente a mi lado, no perder un solo instante de su existencia abandonada a mi amor, y dichoso con lo que poseía y ávido aún de dicha, traté de hacer un paraíso de la casa paterna. Hablé a María y a mi hermana del deseo que habían manifestado de hacer algunos estudios elementales bajo mi dirección. Ellas volvieron a entusiasmarse con el proyecto y se decidió que desde ese mismo día se daría principio.
Convirtieron uno de los ángulos del salón en gabinete de estudio, desclavaron algunos mapas de mi cuarto, desempolvaron el globo geográfico que en el escritorio de mi padre había permanecido hasta entonces ignorado. Fueron despojadas de adornos 2 consolas para hacer de ellas mesas de estudio. Sonreía mi madre al presenciar todo aquel desarreglo que nuestro proyecto aparejaba. Nos reuníamos todos los días 2 horas, durante las cuales les explicaba yo algún capítulo de geografía. Leíamos algo de historia universal y las más veces muchas más páginas del genio del cristianismo. Entonces pude evaluar todos los talentos de María. Mis frases quedaban grabadas indeleblemente en su memoria y mi comprensión y su comprensión se adelantaba casi siempre con triunfo infantil a mis explicaciones. Emma había sorprendido el secreto y se complacía en nuestra inocente felicidad. ¿Cómo ocultarle yo en aquellas frecuentes conferencias lo que en mi corazón pasaba? Ella debió de observar mi mirada inmóvil sobre el rostro hechicero de su compañera mientras daba a ésta una explicación pedida. Había visto ella temblarle la mano a María si la mía la colocaba en algún punto buscando inútilmente en el mapa. Y cuántas veces sentado cerca de la mesa, ella sentía a uno y otro lado de mi asiento, se inclinaba María para ver mejor algo que estaba en mi libro o en las cartas, y su aliento rozando mis cabellos o sus trenzas al rodar de sus hombros turbaron mis explicaciones. Emma pudo verla enderezarse pudorosa. En ocasiones, quehaceres domésticos llamaban la atención de mis discípulas y mi hermana tomaba siempre su cargo ir a desempeñarlos para volver al rato después a reunírsenos. Entonces mi corazón palpitaba fuertemente. María, con la frente infantilmente grave y los labios casi risueños, abandonada a las mías, alguna de sus manos aristocráticas sembrada de hoyuelos, hechas para oprimir frentes como la de Byron, y su acento, sin dejar de tener aquella música que le era peculiar, se hacía lento y profundo al pronunciar las palabras suavemente articuladas, que en vano probaría yo a recordar hoy, porque no he vuelto a oírlas, porque pronunciadas por otros labios no son las mismas y escritas en estas páginas aparecerían sin sentido, pertenecen a otro idioma del cual algunos años no viene a mi memoria ni una frase. Las páginas de Chateaubriand iban lentamente dando tintas a la imaginación de María. Ella, tan cristiana y tan llena de fe, se regocijaba al encontrar bellezas por ella presentidas en el culto católico. Su alma tomaba de la paleta que yo le ofrecía los más preciosos colores para hermosearlo todo, y el fuego poético, don del cielo que hace admirables a los hombres que lo poseen y divina a las mujeres que a su pesar lo revela, daba a su semblante encantos desconocidos para mí hasta entonces en el rostro humano. Los pensamientos del poeta, acogidos en el alma de aquella mujer, tan seductora en medio de su inocencia, volvían a mí como eco de una armonía lejana y conocida, cuyas notas apaga la distancia y se pierden en la soledad. Una tarde, como las de mi país, engalanada con nubes de color violeta y lampos de oro pálido, bella como María, bella y transitoria como fue esta para mí, ella, mi hermana y yo, sentados sobre la ancha piedra de la pendiente, desde donde veíamos a la derecha, en la honda vega, rodar las corrientes bulliciosas del río, y teniendo a nuestros pies el valle majestuoso y callado, leía yo el episodio de Atala, y las dos admirables en su inmovilidad y abandono, oían brotar de mis labios toda aquella melancolía aglomerada por el poeta para hacer llorar al mundo. Mi hermana, apoyado el brazo derecho en uno de mis hombros, la cabeza casi unida a la mía, seguía con los ojos las líneas que yo iba leyendo. María, medio arrodillada cerca de mí, no separaba sus miradas de mi rostro, miradas húmedas ya. El sol se había ocultado cuando en voz alterada leí las últimas páginas del poema. La cabeza pálida de Emma descansaba sobre mi hombro. María se ocultaba el rostro con entrambas manos. Luego que leí aquella desgarradora despedida que tantas veces ha arrancado un sollozo a mi pecho. Duerme en paz en extranjera tierra, hija desventurada. En recompensa de tu amor, de tus sacrificios y de tu muerte, quedas abandonada hasta del mismo Chactas. María, dejando de oír mi voz, se descubrió la faz y por ella rodaban gruesas lágrimas. Era tan bella como la creación del poeta y yo la amaba con el amor que él imaginó. Nos dirigimos en silencio y lentamente hacia la casa. Ay, mi alma y la de María no solo estaban conmovidas por esa lectura, estaban abrumadas por el presentimiento.
Pasaron 3 días. Una tarde que bajaba yo de la montaña, me pareció notar alguna alarma en los semblantes de los criados con quienes tropecé en los corredores interiores. Mi hermana me refirió luego que María había sufrido un ataque nervioso y al agregar que estaba aún sin sentido, procuró calmar cuando le fue posible mi dolorosa ansiedad. Olvidado de toda precaución, entré a la alcoba donde estaba María y, dominando el frenesí que me hubiera hecho en estrecharla contra mi corazón para volverle a la vida, me acerqué desconcertado a su lecho. A los pies de este se hallaba sentado mi padre. Fijó en mí una de sus miradas intensas y, volviéndola después sobre María, parecía quererme hacer una reconvención al mostrármela. Mi madre estaba allí, pero no levantó la vista para buscarme, porque, sabedora de mi amor, me compadecía como sabe compadecer una buena madre en la mujer amada por su hijo, a su hijo mismo. Permanecí inmóvil contemplando a María, sin atreverme a averiguar cuál era su mal. Estaba como dormida. Su rostro, cubierto de una palidez mortal, se veía medio oculto por la cabellera descompuesta, en la cual se descubrían embrujadas las flores que yo le había dado en la mañana. La frente contraída revelaba un sufrimiento insoportable y un ligero sudor le humedecía las sienes. De los ojos cerrados habían tratado de brotar lágrimas que brillaban detenidas en las pestañas. Comprendiendo mi padre todo mi sufrimiento, se puso en pie para retirarse, mas antes de salir se acercó al lecho y, tomando el pulso a María, dijo: «Todo ha pasado, pobre niña, es exactamente el mismo mal que sufría su madre». El pecho de María se elevó lentamente como para formar un sollozo, pero al volver a su natural estado, exhaló solo un suspiro. Salido que hubo mi padre, colóqueme a la cabecera del lecho y, olvidado de mi madre y de Emma, que permanecían silenciosas, tomé de sobre del almohadón en una de las manos de María y la bañé en el torrente de mis lágrimas hasta entonces contenido. Había yo medido toda mi desgracia. Era el mismo mal de su madre, y su madre había muerto muy joven, atacada de una epilepsia incurable. Esta idea se apoderó de todo mi ser para quebrantarlo. Sentí algún movimiento en esa mano yerta a la que mi aliento no podía volver al calor. María empezaba ya a respirar con la más libertad en sus labios. Parecían esforzarse en pronunciar alguna palabra. Movió la cabeza de un lado a otro, cual si tratara de deshacerse de un peso abrumador. Pasado un momento de reposo, exhaló palabras ininteligibles, pero al fin se percibió entre ellas claramente mi nombre. En pie yo, devorándola mis miradas, tal vez oprimí demasiado entre mis manos las suyas, quizás mis labios la llamaron. Abrió lentamente los ojos, como heridos por una luz intensa, y los fijó en mí, haciendo un esfuerzo por reconocerme, medio incorporándose un instante después. «¿Qué es?», me dijo apartándome. «¿Qué me ha sucedido?», continuó dirigiéndose a mi madre. Tratamos de tranquilizarla y, con un acento en que había algo de reconvención que por entonces no pude explicarme, agregó: «¿Ya ves? Yo lo temía». Quedó después del acceso dolorida y profundamente triste. Volví por la noche a verla y, como la etiqueta establecida en tales casos por mi padre lo permitió, al despedirme de ella, reteniéndome un instante la mano: «Hasta mañana», me dijo, y acentuó esa última palabra como solía hacerle siempre que, interrumpida nuestra conversación en alguna velada, quedaba deseando el día siguiente para que la concluyésemos. Cuando salí al corredor que conducía a mi cuarto, un cierto impetuoso columpiaba las sauces del patio, y al acercarme al huerto le oí rasgarse en los sotos de naranjo de donde se lanzaban las aves asustadas. Relámpagos débiles, semejantes al reflejo instantáneo de un broquel herido por el resplandor de una hoguera, parecían querer iluminar el fondo tenebroso del valle. Recostado en una de las columnas del corredor, sin sentir la lluvia que me azotaba las sienes, pensaba en la enfermedad de María, sobre la cual había pronunciado mi padre tan terribles palabras. Mis ojos querían volver a verla, como en las noches silenciosas y serenas que acaso no volverían ya más. No sé cuánto tiempo había pasado cuando algo como el ala vibrante de un ave vino a rozar mi frente. Miré hacia los bosques inmediatos para seguirla. Era un ave negra. Mi cuarto estaba frío. Las rosas de mi ventana temblaban como si se creyesen abandonadas a los rigores del viento de invierno.
El florero contenía ya marchitos y desmayados los lirios que por la mañana había colocado en el marido. En esto, una ráfaga de viento apagó la lámpara y un trueno dejó oír por algo rato su creciente retumbo, como si fuese un carro gigante despeñado de las cumbres rocallosas de las sierras. En medio de aquella naturaleza sollozante, mi alma tenía una triste serenidad. Acababa de dar las 12 el reloj del salón, sentí pasos cerca de mi puerta y muy luego la voz de mi padre que me llamaba. «Levántate», me dijo tan pronto como le respondí. «María sigue mal». El acceso había repetido. Después de un cuarto de hora estaba yo apercibido para marchar. Mi padre me hacía las últimas indicaciones sobre los nuevos síntomas de la enfermedad, mientras el negrito Juan Ángel aquietaba mi caballo retinto, impaciente y asustadizo. Monté sus cascos cerrados, surgieron sobre el empedrado y un instante después bajaba yo hacia las llanuras del valle buscando el sendero a la luz de algunos relámpagos lívidos. Iba en solicitud del doctor May, que pasaba a la sazón una temporada de campo a 3 leguas de nuestra hacienda. La imagen de María, tal como la había visto en el lecho aquella tarde, al decirme aquel hasta mañana que tal vez no llegaría, iba conmigo, avivando mi impaciencia. Me hacía sentir incesantemente la distancia que la velocidad del caballo no alcanzaba a moderar. Las llanuras empezaban a desaparecer, huyendo en sentido contrario a mi carrera, semejantes a mantos inmensos arrollados por el huracán. Los bosques que más cercanos creía parecían alejarse a medida que avanzaba hacia ellos. Solo algún gemido del viento entre los higuerones y chimilangos sombríos, solo el resuello fatigoso del caballo y el choque de sus cascos en los pedernales que chispeteaban irrumpían el silencio de la noche. Algunas cabañas de Santa Elena quedaron a mi derecha y poco después dejé de oír los ladridos de sus perros. Vacadas dormidas sobre el camino empezaban a hacerme moderar el paso. La hermosa casa, con su capilla blanca y sus bosques de ceibas, se divisaba a lo lejos, a los primeros rayos de la luna naciente, cual castillo cuyas torres y techumbres hubiese desmoronado al tiempo. El almaine bajaba crecido con las lluvias de la noche, y su estruendo me lo anunció mucho antes que yo llegase a la orilla. A la luz de la luna, y atravesando los follajes de la ribera, a plantear las ondas, pude ver cuánto había aumentado su raudal, pero no me era posible esperar. Había hecho 2 leguas en 1 hora y aún era poco. Puse las espuelas en los ajiares del caballo, que con las orejas tendidas hacia el fondo del río y resoplando, parecía calcular la impetuosidad de las aguas que se azotaban a sus pies. Sumergió en ella las manos, pero como sobrecogido de un terror invencible retrocedió veloz girando sobre las patas. Le acaricié las crines humedecidas y el cuello aterciopelado y le aguijoné de nuevo para que se lanzase al río. Entonces levantó las manos impaciente pidiendo al mismo tiempo toda la rienda, la que le abandoné temeroso de haber errado el botadero de las presiones. Él subió por la ribera unas 20 varas. Tomando la ladera de un pequeñasco, acercó la nariz a las espumas y levantándola enseguida, se precipitó en la corriente. El agua lo cubrió casi todo, llegándome hasta las rodillas. Las olas se encresparon poco después alrededor de mi cintura. Con una mano le palmeteaba el cuello del animal, única parte visible ya de su cuerpo, mientras con la otra trataba de hacerle describir más curva hacia arriba la línea de corte, porque de otro modo, perdida en la parte baja de la ladera, era inaccesible por su altura y por la fuerza de las aguas que columpiaban los guaduales desgajados. Había pasado el peligro. Me apeé para examinar las chincas, de las cuales se había reventado una. El noble bruto se sacudió y un instante después continué la marcha. Luego que anduve 1/4 de legua, atravesé las ondas del Nima, humildes, diáfanas y tersas, que rodaban iluminadas hasta perderse en las sombras de bosques silenciosos. Dejé a la izquierda la pampa de Santa, cuya casa, en medio de arboledas de ceibas y bajo el grupo de palmeras que elevan los follajes sobre su techo, semeja en las noches de luna la tienda de un rey oriental colgada de los árboles de un oasis. Eran las 2 de la madrugada, cuando después de atravesar la villa, me desmonté a la puerta de la casa en que vivía el médico. En la tarde del mismo día se despedía de nosotros el doctor, después de haber restablecido casi completamente a María y de haberle prescrito un régimen para evitar la repetición del acceso,
aunque prometió visitar a la enferma con frecuencia. Yo sentía un alivio indecible al oírle asegurar que no había peligro alguno y por el doble cariño del que hasta entonces le había profesado solamente porque tan pronta reposición pronosticaba a María. Entré en la habitación de esta, luego que el médico y mi padre, que iba a acompañarle en una legua de camino, se pusieron en marcha. Estaba acabando de trenzarse los cabellos, viéndose en un espejo que mi hermana sostenía sobre los almohadones. Apartando ruborizada el mueble, me dijo: «Estas no son ocupaciones de enferma, ¿no es verdad? Pero yo ya estoy buena. Espero no volver a ocasionarte un viaje tan peligroso como el de anoche». «En este viaje no ha habido peligro», le respondí. «El río sí, el río. Yo pensé en eso y en tantas cosas que podían sucederte por causa mía. Un viaje de 3 leguas, ¿a eso llamas? Ese viaje en que has podido ahogarte, según refirió aquí el doctor, tan sorprendido que aún no me había pulsado y ya hablaba de eso. Tú y él, al regreso, habéis tenido que guardar 2 horas para que bajase el río. El doctor a caballo es una mula, y su mula pacienciuda no es lo mismo que un buen caballo». «El hombre que vive en la casita del paso», me interrumpió María. «Al reconocer esta mañana tu caballo negro, se admiró de que no hubiese ahogado el jinete, que anoche se botó al río a tiempo que él le gritaba que no había baño». «Ay, no, yo no quiero volver a enfermar. ¿No te ha dicho el doctor que no tendré ya novedad?» «Sí», le respondí, «y me ha prometido no dejar pasar 2 días seguidos en estos 15 sin venir a verte». «Entonces no tendrás que hacer otro viaje de noche». «¿Qué habría hecho yo si...?» «Me habrías llorado mucho, ¿no es verdad?», repliqué sonriéndome. Miróme por algunos momentos y yo agregué: «¿Puedo estar a cierto acaso de morir en cualquier tiempo, convencido de que... y adivinando lo demás en mi mirada?» «Siempre, añadió casi en secreto, aparentando examinar los hermosos encajes de los almohadones. «Y yo tengo cosas muy tristes que decirte», continuó, después de unos momentos de silencio, «tan tristes que son la causa de mi enfermedad. Tú estabas en la montaña, mamá lo sabe todo, y yo oí que papá le decía a ella que mi madre había muerto de un mal cuyo nombre no alcancé a oír, que tú estabas destinado a hacer una bella carrera y que yo no sé si es cierto lo que oí. ¿Será que no merezco que seas como eres conmigo?». De sus ojos velados rodaron a sus mejillas pálidas algunas lágrimas que se apresuró a enjugar. «No digas eso, María, no lo pienses», le dije. «Yo te lo suplico». «Pero si yo lo he oído, y después fue cuando no supe de mí. ¿Por qué entonces...?» «Mira, yo te ruego, ¿quieres permitirme te mande que no hables más de eso?». Había dejado ella caer la frente sobre el brazo en que se apoyaba y cuya mano estrechaba yo entre las mías, cuando oí en la pieza inmediata el ruido de los ropajes de Emma que se acercaban. Aquella noche, a la hora del refresco, estábamos en el comedor mis hermanas y yo esperando a mis padres, que tardaban más tiempo que el acostumbrado. Por último se les oyó hablar en el salón como dando fin a una conversación importante. La noble fisonomía de mi padre ardía en la ligera contracción de las extremidades de sus labios y en la pequeña arruga perpendicular que por el medio de las cejas le surcaba la frente, que acababa de sostener una lucha moral que le había alterado. Mi madre estaba pálida, pero sin hacer el menor esfuerzo para mostrarse tranquila, me dijo al sentarse a la mesa: «No me había acordado de decirte que José estuvo esta mañana a vernos y a convidarte para una cacería, mas cuando supo la novedad ocurrida prometió volver mañana muy temprano. ¿Sabes tú si es cierto que se casa una de sus hijas?». «Tratará de consultarte su proyecto», observó distraídamente mi padre. «Se trata probablemente de una cacería de osos», le respondí. «¿De osos? ¿Qué? ¿Cazas tú osos?». «Sí, señor, es una cacería divertida que he hecho con él algunas veces». «En mi país», repuso mi padre, «te tendrían por un bárbaro o por un héroe. Y sin embargo, esa clase de partidas es menos peligrosa que la de venados, la cual se hace todos los días y en todas partes, pues aquella, en lugar de exigir de los cazadores que tiren a derrumbar desatentados por entre breñas y cascadas, necesita solamente un poco de agilidad y puntería certera». Mi padre, sin dejar de ver ya el semblante del ceño que antes tenía, habló de la manera como se cazan ciervos en Jamaica y de lo aficionados que habían sido sus parientes a esa clase de pasatiempos, distinguiéndose entre ellos por su tenacidad, destreza y entusiasmo, Salomón, de quien nos refirió riendo ya algunas anécdotas.
Al levantarnos de la mesa se acercó a mí para decirme: tu madre y yo tenemos que hablar contigo, ven luego a mi cuarto. A tiempo que entraba él, mi padre escribía dando la espalda a mi madre, que se hallaba en la parte menos alumbrada de la habitación, sentada en la butaca que ocupaba siempre que se detenía allí. Siéntate, me dijo él, dejando por un momento de escribir y mirándome por encima de los anteojos, que eran de vidrios blancos y fino engaste de oro. Pasados algunos minutos, habiendo colocado cuidadosamente en su lugar el libro de cuentas en que estaba escribiendo, acercó su asiento al que yo ocupaba y en voz baja habló así: he querido que tu madre presencia esta conversación porque se trata de un asunto grave sobre el cual tiene ella la misma opinión que yo. Dirigióse a la puerta para entornarla y a botar el cigarro que estaba fumando y continuó de esta manera: hace ya 3 meses que estás con nosotros y solamente pasados 2 más podrá el Señor emprender su viaje a Europa y es con él con quien debes huir. Esa demora hasta cierto punto nada significa, tanto porque es justo y muy grato para nosotros tenerte a nuestro lado después de 6 años de ausencia, a que han de seguir otros, como porque observo con placer que aún aquí es el estudio uno de tus goces predilectos. No puedo ocultarte ni debo hacerlo que he concebido grandes esperanzas por tu carácter y aptitudes, de que coronarás lúcidamente la carrera que vas a seguir. No ignoras que pronto la familia necesitará de tu apoyo con mayor razón después de la muerte de tu hermano. Luego, haciendo una pausa, prosiguió: hay algo en tu conducta que es preciso decirte no está bien. Tú tienes solo 20 años y a esa edad un amor fomentado inconsideradamente podría ser ilusorias todas las esperanzas de que acabo de hablar. Tú amas a María y hace muchos días que lo sé, como es natural. María es casi mi hija y yo no tendría nada que odiar si tu edad y tu posición nos permitieran pensar en un matrimonio, pero no nos lo permiten y María es muy joven. No solamente son estos los obstáculos que se presentan, hay uno quizá insuperable y es mi deber hablarte de él. María puede arrastrarte y arrastrarnos contigo a una desgracia lamentable de que está amenazada. El doctor Maín se atreve casi a asegurar que ella morirá joven del mismo mal a que sucumbió su madre. Lo que sufrió ayer es un síncope epiléptico que, tomando incremento en cada acceso, terminará por una epilepsia del peor carácter conocido. Eso dice el doctor. Responde tú ahora, meditando mucho lo que vas a decir, a una sola pregunta. Responde como hombre racional y caballero que eres, y que no sea lo que vas a decir dictado por una exaltación extraña a tu carácter, tratándose de tu porvenir y el de los tuyos. Sabes la opinión del médico, opinión que merece respeto por ser Maín quien la da. Te es conocida la suerte de la esposa de Salomón. Si nosotros consintiéramos en ello, ¿te casarías hoy con María? Sí, sí señor, le respondí. ¿Lo arrastrarías todo? Todo. Creo que no solamente hablo con mi hija, sino con el caballero que en ti he tratado de formar. Mi madre ocultó en ese momento el rostro en su pañuelo. Mi padre, enternecido tal vez por sus lágrimas y acaso también por la resolución que en mí encontraba, conociendo que la voz iba a faltarle, dejó por unos instantes de hablar. Pues bien, continuó, puesto que en esa noble resolución te animo, convendrás conmigo en que antes de 5 años no podrás ser esposo de nuestra María. No soy yo quien debe decirte que ella, después de haberte amado desde niña, te ama hoy, de manera que emociones intensas, nuevas para ella, son las que, según Maín, han hecho aparecer los síntomas de la enfermedad. Es decir, que tu amor y el tuyo necesitan precauciones y que en adelante exijo me prometas para tu bien, puesto que tanto así la amas y para bien de ella, que seguirá los consejos del doctor dados por si llegaba este caso. Nada le debes prometer a María, pues que la promesa de ser su esposo, una vez cumplido el plazo que he señalado, haría vuestro trato más íntimo y es precisamente lo que se trata de evitar. Inútiles son para ti más explicaciones siguiendo esa conducta. No solamente puedes salvar a María, sino evitarle la desgracia de perderla. Luego, volviéndose a mi madre, dijo: en recompensa de todo lo que concedemos, debes prometer lo siguiente: no hablar a María del peligro que la amenaza, ni revelarle nada de lo que esta noche ha pasado entre nosotros. Debes saber también mi opinión sobre tu matrimonio con ella. Si su enfermedad persistiera después de tu regreso a este país, pues vamos pronto a separarnos por algunos años. Como padre tuyo y de María, no sería de mi aprobación esa unión.
Al expresar esta resolución irrevocable, no es por demás hacerte saber que Salomón, en los 3 últimos años de su vida, consiguió formar un capital de alguna consideración, el cual está en mi poder, destinado a servir de dote a su hija. Mas si ella muere antes de casarse, debe pasar aquel a manos de su abuela materna que está en Kingston. Mi padre se paseó algunos momentos por el cuarto, creyendo yo concluida nuestra confidencia, que me puse en pie para retirarme, pero él, volviendo a ocupar su asiento e indicándome el mío, reanudó su discurso así. Hace 4 días que recibí una carta pidiéndome la mano de María para su hijo Carlos. No pude ocultar la sorpresa que me causaron estas palabras. Mi padre sonrió imperceptiblemente antes de agregar: da el señor padre del muchacho 15 días de término para aceptar o no su propuesta, durante los cuales vendrán a hacernos una visita que antes me tenía prometida. Todo le será fácil después de lo pactado entre tú y nosotros. Buenas noches, pues, hijo, poniéndole afectuosamente la mano sobre el hombro. Que seas muy feliz en tu cacería. Yo necesito la piel de oso que mates para ponerla a los pies de mi catre. Está bien, le respondí. Mi madre me tendió su mano y reteniendo la mía me dijo: te esperamos a comer, cuidado con esos animales. Tantas emociones se habían sucedido agitándome en las últimas horas que apenas podía darme cuenta de cada una de ellas y me era imposible hacerme cargo de mi extraña y difícil situación. María, amenazada de muerte, prometida así por recompensa a mi amor, mediante una ausencia terrible, prometida con la condición de amarla menos, yo obligado a moderar tan poderoso amor adueñado para siempre de todo mi ser, so pena de verla desaparecer de la tierra como una de las beldades fugitivas de mis sueños, y teniendo que aparecer en adelante ingrato e insensible tal vez a sus ojos, solo por una conducta que la necesidad y la razón me obliga a adoptar. Ya no podría yo volver a oír aquellas confidencias hechas con voz conmovida. Mis labios no podrían tocar ni siquiera el extremo de una de sus trenzas, mía o de la muerte. Entre la muerte y yo, un paso más para acercarme a ella sería perderla, y dejarla llorar en abandono era un suplicio superior a mis fuerzas. Corazón cobarde, no fuiste capaz de dejarme consumir por aquel fuego que mal escondido podía gustarle. ¿Dónde está ella ahora? Ahora que ya no palpitas, ahora que los días y los años pasan sobre mí sin darme cuenta de que te poseo. Cumpliendo Juan Ángel mis órdenes, llamó a la puerta de mi cuarto al amanecer. ¿Cómo está la mañana?, le pregunté. Mala, mi amo, quiere llover. Bueno, vete a la montaña y di a José que no me espere hoy. Cuando abrí la ventana me arrepentí de haber enviado al negrito, quien silbando y tarareando bambucos iba a internarse en la primera mancha del bosque. Soplaba de la sierra un viento frío y destemplado que sacudía los rosales y mecía los sauces, desviando en su vuelo a una que otra pareja de loros viajeros. Todas las aves, lujo del huerto en las montañas alegres, callaban y solamente los pellares revoloteaban en los prados vecinos, saludando con su canto al triste día de invierno. En breve, las montañas desaparecieron bajo el velo ceniciento de lluvia nutrida que dejaba oír ya su creciente rumor al acercarse azotando los bosques. A la media hora, turbios y estrepitosos arroyos descendían peinando los pajonales de las laderas del otro lado del río, el cual, acrecentando, tronaba iracundo y se divisaba en las lejanas revueltas amarillento, desbordado y hundoso. 10 días se habían pasado desde que tuvo lugar aquella penosa conferencia, no sintiéndome capaz de cumplir los deseos de mi padre sobre la nueva especie de trato que, según él, debía yo usar con María, y preocupado dolorosamente con la propuesta de matrimonio hecha por Carlos, había buscado toda clase de pretextos para alejarme de la casa. Pasé aquellos días ya encerrado en mi cuarto, ya en la posesión de José, las más de las veces vagando a pie por los alrededores. Llevaba por compañero en mis paseos algún libro en que no acertaba poder leer ni escopeta que nunca disparaba y a Mayo que me seguía fatigado. Mientras dominaba yo por una honda melancolía, dejaba correr algunas horas oculto en los sitios más agrestes. Él procuraba en vano dormitar encostado sobre las hojarascas de donde lo desalojaban las hormigas o lo hacían saltar impacientando los tábanos y zancudos. Cuando el viejo amigo se cansaba de la inacción y el silencio que le eran antipáticos, a pesar de sus achaques, se me acercaba recostando la cabeza sobre una de mis rodillas, me miraba cariñosamente para alejarse después y esperarme algunas varas de distancia.
en el sendero que conducía a la casa y en su afán porque emprendiésemos la marcha. Una vez conseguido que yo lo siguiera, se propasaba hasta dar algunos brincos de alegría, juveniles entusiasmos a que, a más de olvidar su gravedad, salía poco airoso. Una mañana entró mi madre en mi cuarto y sentándose a la cabecera de la cama, de la cual no había salido yo aún, me dijo: «Esto no puede ser, no debes seguir viviendo así, yo no me conformo». Y como yo guardara silencio, continuó: «Lo que haces no es lo que tu padre ha exigido, es mucho más, y tu conducta es cruel para con nosotros y más cruel aún para con María. Estaba persuadida de que tus frecuentes paseos tenían por objeto ir a casa de Luisa con motivo del cariño que te profesan allí, pero Braulio, que vino ayer tarde, nos hizo saber que hacía 5 días que no te veía. ¿Qué es lo que te causa esa profunda tristeza que no puedes dominar ni en los pocos ratos que pasas en sociedad con la familia y que te hace buscar constantemente la soledad, cual si te fuera ya enojoso el estar con nosotros?» Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «María, señora», le respondí, «debe ser completamente libre para aceptar o no la buena suerte que le ofrece Carlos, y yo, como amigo suyo, no debo hacerle ilusoria las esperanzas que profundamente deben de alimentar para ser aceptado». Así revelaba yo, sin poder evitarlo, el más insoportable dolor que me había atormentado desde la noche en que supe la propuesta de los padres de Carlos. Nada habían llegado a ser para mí delante de aquella propuesta los fatales pronósticos del doctor sobre la enfermedad de María, nada la necesidad de separarme de ella por muchos años. «¿Cómo has podido imaginar tal cosa?», preguntóme, sorprendida mi madre. «Apenas habrá visto ella 2 veces a tu amigo, justamente, una en que estuvo aquí en él algunas horas y otra en que fuimos a visitar su familia». «Pero, madre mía, poco es el tiempo que falta para que se justifique o se desvanezca lo que he pensado. Me parece que bien vale la pena esperar». «Eres muy injusto y te arrepentirás de haberlo sido. María, por dignidad y por deber, sabiéndose dominar mejor que tú, oculta lo mucho que tu conducta le está haciendo sufrir. Me cuesta trabajo creer lo que veo. Me asombra oír lo que acabas de decir. Yo que creí darte una grande alegría y remediarlo todo haciéndote saber lo que Maí nos dijo ayer al despedirse». «Diga usted, dígalo», le supliqué incorporándome. «¿Para qué ya? Ella no será siempre mi hermana». «¿Tarde piensas así? ¿O es que puede un hombre ser caballero y hacer lo que tú haces?» No, eso no debe hacerlo un hijo mío, tu hermana, y te olvidas de que lo que estás diciendo a quien te conoce más que tú mismo, tu hermana, y sé que te ama desde que dormía ambos sobre mis rodillas. Y es ahora cuando lo crees, ahora que venía a hablarte de eso asustada por el sufrimiento que la pobrecita trata inútilmente de ocultarme. Yo no quiero ni un instante darle motivo a usted para un disgusto como el que me deja conocer. Dígame qué debo hacer para remediar lo que ha encontrado usted reprobable en mi conducta. Así debe ser. ¿No deseas que la quiera tanto como a ti? Sí, señora, y así es. ¿No es verdad? Así sería, aunque me hubiera olvidado de que no tiene más madre que yo, de las recomendaciones de Salomón y de la confianza que él me creyó digna, porque ella lo merece y te ama tanto. El doctor asegura que el mal de María no es el que sufrió Sara. ¿Él te lo ha dicho? Sí. Tu padre, tranquilizado ya por esta parte, ha querido que yo te lo haga saber. ¿Podré pues volver a ser con ella como antes?, pregunté, enajenado. Casi. Oh, ella me disculpará, ¿no lo cree usted? El doctor ha indicado que ya no hay ninguna clase de peligro, agregué, es necesario que lo sepa Carlos. Mi madre me miró con extrañeza antes de responderme. ¿Y por qué se le habría de ocultar? Réstame decirte lo que creo que debes hacer, puesto que los papás de Carlos han de venir mañana, según lo anuncian. Di esta tarde, María, pero ¿qué puedes decirle que baste justificar tu despego sin faltar a las órdenes de tu padre? Y aunque pudieras hablarle de lo que él te exigió, no podrías disculparte, pues que para hacer lo que le has hecho en estos días hay una causa que por orgullo y delicadeza no debes descubrir. He aquí el resultado. Es forzoso que yo manifieste a María el motivo real de tu tristeza. Pero si usted hace eso, si he sido ligero en creer lo que he creído, ¿qué pensará ella de mí? Pensará menos mal que considerándote capaz de una veleidad e inconsciencia más odiosa que todo. Tiene usted razón, hasta cierto punto,
Pero yo le suplico, no diga a María nada de lo que acabamos de hablar. He incurrido en un error que tal vez me ha hecho sufrir más a mí que a ella, y debo remediarlo. Le prometo a usted que lo remediaré. Le exijo solamente 2 días para hacerlo como se debe. Bien, me dijo. Levantóse para irse. ¿Sales hoy? Sí, señora. ¿A dónde vas? Voy a pagar a Emigdio su visita de bienvenida. Y eso es imprescindible, porque ayer le mandé a decir con el mayordomo de su padre que me esperara hoy a almorzar. Mas, ¿volverás temprano? ¿A las 4 o a las 5? Vente a comer aquí. Sí. ¿Está usted otra vez satisfecha de mí? ¿Cómo no?, respondió sonriendo. Hasta la tarde, pues. Darás finos recuerdos a las señoras de parte mía y de las muchachas. Ya estaba yo listo para marchar cuando Emma entró a mi cuarto. Extrañó verme con semblante risueño. ¿A dónde vas tan contento?, me preguntó. Ojalá no tuviera que ir a ninguna parte, pero voy a ver a Emigdio, que se queja de mi inconstancia en todos los tonos siempre que me encuentro con él. ¡Qué injusto!, exclamó riendo. ¿Inconstante tú? ¿De qué te ríes? Pues de la injusticia de tu amigo. Pobre tu amigo. No, tú ríes de otra cosa. De eso es, dijo tomando de mi mesa de baño una peineta y acercándoseme. Deja que te peine yo, porque sabrá usted, señor Constante, que una de las hermanas de su amigo es una linda muchacha. Lástima es, continuó haciendo el peinado, ayudada de sus graciosas manos, que el señor Efraín se haya puesto un poquito pálido en estos días, porque las burgueñas no imaginan belleza varonil sin frescos colores en las mejillas. Pero si la hermana de Emigdio estuviese al corriente de... Tú estás como parlera hoy. Sí, y tú muy alegre. Mírate al espejo y dime si no has quedado muy bien. ¿Qué visita?, exclamé, oyendo la voz de María que llamaba a mi hermano. ¿De veras? ¿Cuánto mejor sería ir a dar un paseo por los picachos del boquerón de Amaine y disfrutar del grandioso y solitario paisaje, o andar por los montes como res herida, espantando zancudos sin prejuicio de que mayo se llene de nuches? Pobre, que está imposible. María te llama, le interrumpí. Ya sé para qué es. ¿Para qué? Para que le ayude a hacer una cosa que no debiera hacer. ¿Se puede saber cuál? No hay inconveniente, me está esperando para que vayamos a coger flores que han de servir para reemplazar estas, dijo señalando las flores del florero de mi mesa. Y si yo fuera ella, no volvería a poner ninguna más ahí. Y si tú supieras, Mi padre, que me llamaba desde su cuarto, interrumpió aquella conversación que continuada habría podido frustrar lo que desde mi última entrevista con mi madre me había puesto a llevar a cabo. Al entrar en el cuarto de mi padre, examinaba en él la ventana, la máquina de un hermoso reloj de bolsillo y decía: es una cosa admirable, indudablemente, vale las 30 libras. Y volviéndose enseguida hacia mí, agregó: este es el reloj que encargué a Londres, míralo. Es mucho mejor que el que usted usa, observé examinándolo, pero el que uso es muy exacto y el tuyo es muy pequeño. Debes regalarlo a una de las muchachas y tomar para ti este. Sin dejarme tiempo para darle las gracias, añadió: ¿vas a casa de Emigdio? Di a su padre que puede preparar el potrero de Guinea para que hagamos la ceba en mi compañía, pero que su ganado debe estar listo precisamente el 15 del entrante. Volví enseguida a mi cuarto a tomar mis pistolas. María, desde el jardín y al pie de mi ventana, me entregaba a Emma un manojo de montenegros, mejoranas y claveles, pero el más hermoso de estos, por su tamaño y lozanía, lo tenía ella en los labios. Buenos días, María, le dije, apresurándome a recibir las flores. Ella, palideciendo instantáneamente, correspondió cortada al saludo y el clavel se desprendió de la boca. Entregóme las flores, dejando caer algunas a los pies, las cuales recogió y puso a mi alcance, cuando sus mejillas estaban nuevamente sonrosadas. ¿Quieres?, le dije al recibir las últimas, cambiarme todas estas por el clavel que tenías en los labios. Lo he pisado, respondió bajando la cabeza para buscarlo. Así pisado te daré todas estas por él. Permanecí en la misma actitud sin responderme. ¿Permites que vaya yo a recogerlo? Se inclinó entonces para tomarlo y me lo entregó sin mirarme. Entre tanto, Emma fingía completa distracción colocando las flores nuevas. Estréchele a María la mano con que me entregaba el clavel del deseado, diciéndole: gracias, hasta la tarde. Alzó los ojos para verme con la más arrobadora expresión que pueden producir el combinarse en la mirada de una mujer la ternura y el pudor, la reconvención y las lágrimas. Había hecho yo algo más de una legua de camino y bregaba ya por abrir de golpe la puerta que daba entrada en los mangonos de la hacienda del padre de Emigdio,
Vencida la resistencia que ponían los goznes y ejes enmohecidos, y la más tenaz del pilón, compuesto de una piedra tamaña ensurronada, la cual, suspendida del techo con un rejo, daba tormento a los transeúntes, manteniendo cerrado aquel aparato singular, me di por afortunado de no haberme atascado en el lodazal pedregoso, cuya antigüedad respetable se conocía por el color del agua estancada. Atravesé un corto llano, en el cual el rabo del zorro, el fregaplato y la zarza dominaban sobre los gramales humillados y pantanosos. Allí ramoneaban algunos caballejos molenderos, rapados de crin y cola, correteaban potros y meditaban burros viejos, tan lacrados y mutilados por el carguido de leña y la crueldad de sus arrieros, que Buffon se hubiera encontrado perplejo al tener que clasificarlos entre los cuadrúpedos. La casa, grande y antigua, rodeada de cocoteros y mangos y alicaída sobre el alto y tupido bosque del cacaotal, no se habían agotado los obstáculos para llegar, pues tropecé con los corrales rodeados de repillal y ahí fue lo de rodar trancas y robustísimas guayas sobre escalones desvencijados. Vinieron en mi auxilio dos negros, varón y mujerel. Sin más vestido que unos calzones, mostraba una espalda atlética, luciente con el sudor peculiar de la raza, y ella vestía follada de pula azul, sin más camisa que un pañuelo anudado hacia la nuca y cogido por la pretina, el cual le cubría el pecho. Ambos regaban sombreros de junco, de aquellos que a pocos se aparaguan y toman el color del pecho pajizas. Iba la risueña y fumadora pareja, nada menos que a vérselas con otras de potros, a los cuales había llegado su turno en el mayal, y supe a que por qué me llamó la atención al ver no solo al negro, sino también a su compañera, armados de rejos de enlazar. En gritos y carreras estaban, cuando me apeé bajo el alar de la casa, despreciando las amenazas de los perros inhospitalarios que se hallaban tendidos bajo los escaños del corredor. Algunas angarillas y sudaderos de juncos deshilazados y montados sobre el barandaje bastaron a convencerme de que todos los planes hechos en Bogotá por Emilio, impresionado con mis críticas, se habían estrellado contra lo que él llamaba choncheras de su padre. En cambio, se había mejorado notablemente la cría de ganado menor, de la cual eran prueba las cabras de lindos colores que apestaban el patio. E igual mejora se observaba en la voltería, pues muchos pavos reales saludaron mi llegado con gritos alarmadores, y entre los patos criollos o de ciénaga que nadaban en la sequía vecina se distinguían por su parte circunspecto algunos de los llamados ingleses. Emilio era un excelente muchacho. Un año antes de mi regreso al Cauca, le envié a su padre a Bogotá con el objeto de ponerle, según decía el buen señor, en camino para hacerse mercader y buen tratante. Carlos, que vivía conmigo en aquel entonces y se hallaba siempre al corriente hasta de lo que no debía saber, tropezó con Emilio, yo no sé de dónde, y me lo plantó por delante un domingo de mañana, precediéndome al entrar en nuestro cuarto para decirme: «Hombre, te voy a matar de gusto, te traigo la cosa más linda». Yo corrí a abrazar a Emilio, quien parado en la puerta tenía la más rara figura que imaginarse pueda. Es una insensatez pretender describirlo. Mi paisano había venido cargando con el sombrero de pelo color de café con leche, gala de don Ignacio, su padre, en las semanas santas de sus mocedades. Sea que le viniese estrecho, sea que al conductor le pareciese bien llevarlo así, el trasto formaba con la parte posterior del largo y denegrido cuello de nuestro amigo un ángulo de 90 grados. Aquella flacura, aquellas patillas enralecidas y lacias, haciendo juego con la cabellera más desconsolada en su abandono que se haya visto, aquella tez amarillenta descaspando las asoladas del camino, el cuello de la camisa hundido sin esperanza bajo las solapas de un chaleco blanco cuyas puntas se odiaban, los brazos aprisionados en las mangas de una casaca azul punta de diamantes, los calzones de cambrún con anchas trabillas de cordobán y los botines de cuero de venado alustrado eran causa más que suficiente para exaltar el entusiasmo de Carlos. Llevaba Emilio un par de espuelas orejonas en una mano y una voluminosa encomienda para mí en la otra. Me apresuré a descargarle de todo, aprovechando un instante para mirar severamente a Carlos, quien tendido en una de las camas de nuestra alcoba, mordía una almohada llorando a lágrima viva, cosa que por poco me produce el desconcierto más inoportuno. Ofrecí a Emilio asiento en el saloncito y como eligiese un sofá de resortes el pobre, sintiendo que se hundía, procuró a todo trance buscar algo que así
al asirse en el aire, más perdida toda esperanza, se rehizo como pudo y una vez en pie dijo: ¿Qué demonios? A este Carlos no le entra el juicio. ¿Y ahora? Con razón venía riéndose en la calle de la pagadura que me iba a hacer. ¿Y tú también? Vaya, si esta gente de aquí es el mismo de Montres. ¿Qué te parece de lo que me han hecho hoy? Carlos salió de la alcoba aprovechándose de la feliz ocasión y ambos pudimos reírnos ya a nuestras anchas. ¿Qué, Migdio? Dije a vuestro visitante: siéntate en esta butaca que no tiene trampa. Es necesario que críes correa. Sí, respondió Emilio, sentándose con desconfianza, cual si temiese un nuevo fracaso. ¿Qué te han hecho?, preguntó Carlos riendo. ¿Has visto? Estaba por no contarles nada. ¿Pero por qué?, insistió el implacable Carlos, echándole un brazo sobre los hombros. Cuéntanos. Emilio se había enfadado al fin y a duras penas pudimos contemplarlo. Unas copas de vino y algunos cigarros ratificaron nuestro armisticio. Sobre el vino observó nuestro paisano que era mejor el de naranja que hacían en Buga y el anisete verde de la venta de Paporrino. Los cigarros de ambalema le parecieron inferiores a los que, aforrados en hojas secas de plátano y perfumados con otras de higo y de naranjo picados, traía él en los bolsillos. Pasados 2 días estaba ya nuestro Telémaco vestido convenientemente y acicalado por el maestro Hilario, y aunque su ropa a la moda le incomodaba y las botas nuevas le hacían ver candelejas, hubo de sujetarse, estimulado por la vanidad y por Carlos, a lo que él llamaba un martirio. Establecido en la casa de asistencia en que vivíamos nosotros, nos solazaba en las horas de sobremesa, refiriendo nuestras caseras las aventuras de su viaje y emitiendo conceptos sobre todo lo que le había llamado la atención en la ciudad. En la calle era diferente, pues nos veíamos en la necesidad de abandonarle a su propia suerte, o sea, a la impertenencia de los talabarteros y buhoneros, pues corrían a sitiarle apenas le divisaban para ofrecerle sillas chocontanas, a retrancas, zamarros, frenos y 1000 baratijas. Por fortuna ya había terminado Emilio todas sus compras, cuando vino a caer en la cuenca de que la hija de la señora de la casa, muchacha despavesada, despreocupadilla y reidora, se moría por él. Carlos, que no veía moscas, logró convencerle de que Micaelina había desdeñado hasta entonces los galanteos de todos los comensales, pero el diablo que no duerme hizo que Emilio sorprendiese en chicoleos una noche en el comedor a su cabrión y a su amada, cuando creían dormido al infeliz, pues ya eran las 10 de hora en la que solía hallarse él en su tercer sueño, costumbre que sinceraba madrugando siempre, aunque fuese tiritando de frío. Visto por Emilio lo que vio y oído lo que oyó, que ojalá para su reposo y el nuestro nada hubiese visto ni oído, pensó solamente en acelerar su marcha. Como no tenía queja de mí, hízome sus confidencias la noche víspera del viaje, diciéndome entre otros muchos desahogos: en Bogotá no hay señoras, estas son todas unas coquetas de 7 suelas. Cuando ésta lo ha hecho, ¿qué se espera? Estoy hasta por no despedirme de ella. ¡Qué caray! No hay nada como las muchachas de nuestra tierra, aquí no hay sino peligros. Ya ves, a Carlos anda hecho un altar de corpus, se acuesta a las 11 de la noche y está más fullero que nunca. Déjale estar, que yo sé lo que haré ver a don Chomo para que le ponga la ceniza. Me admira verte a ti pensando tan solo en tus estudios. Partió pues Emilio y con él la diversión de Carlos y Micaelina. Tal era en suma el orandote y chapeinazno amigo a quien iba yo a visitar. Esperando verle venir del interior de la casa de frente a retaguardia, oyendo que me gritara al saltar una cerca del patio: ¡Por fin, Somaula! Ya creía que me dejabas esperándote. Siéntate que voy allá. Y se puso a lavarse las manos que tenía ensangrentadas en la sequía del patio. ¿Qué hacías?, le pregunté después de nuestros saludos. Como hoy es día de matanza y mi padre madrugó a irse a los potreros, estaba yo racionado a los negros, lo cual es una friega, pero ya estoy desocupado. Mi madre tiene mucho deseo de verte. Voy a avisarle que estás aquí. ¿Quién sabe si logramos que las muchachas salgan? Porque se han vuelto más cerreras cada día. ¡Choto!, gritó. Y a poco se presentó un negrito medio desnudo, pasas monas y un brazo seco lleno de cicatrices. Lleva a la canoa ese caballo y límpiame el poto a la sangre. Y volviéndose a mí, después de haberse fijado en mi cabalgadura, añadió: ¡Carrizo con el retinto! ¿Cómo se averió el brazo ese muchacho?, pregunté.
metiendo caña al trapiche, son tan brutos estos, no sirve ya sino para cuidar los caballos. En breve comenzaron a servir el almuerzo, mientras yo me las había con doña Andrea, madre de Emilio, la que por poco deja su pañolón sin flecos durante un cuarto de hora que estuvimos conversando solos. Emilio fue a ponerse la chaqueta blanca para sentarse a la mesa, pero antes nos presentó una negra engalanada el azafate pastuso con aguamanos, llevando colgada de uno de los brazos una toalla primorosamente bordada. Servimos de comedor la sala, cuyo ajuar estaba reducido a viejos canapés de baqueta y algunos retablos quiteños que representaban santos colgados en lo alto de las paredes no muy blancas y dos mesitas adornadas con fruteros y loros de yeso. Sea dicha la verdad, en el almuerzo no hubo grandezas, pero se conocía que la madre y las hermanas de Emilio entendían eso de disponerlos. La sopa de tortilla aromatizada con hierbas frescas de la huerta, el frito de plátanos, carne desmenuzada y roscas de harina de maíz, el excelente chocolate de la tierra, el queso de piedra, el pan de leche y el agua hervida en antiguos y grandes jarros de plata no dejaron que desear. Cuando almorzábamos, alcancé a ver espiando por entre una puerta medio entornada a una de las muchachas y su carita simpática, iluminada por unos ojos negros como chambimbes, dejaba pensar que lo que ocultaba debía de armonizar muy bien con lo que dejaba ver. Me despedí a las 11 de la señora Andrea porque habíamos resuelto ir a ver a don Ignacio en los cocheros donde estaba haciendo rodeo y aprovechar el viaje para darnos un baño en el amaime. Emilio se despojó de su chaqueta para reemplazarla con una ruana de hilo de los botines de Sochi para calzarse alpargatas usadas. Se abrochó unos amarros blancos de piel melenuda de cabrón, se puso un sombrero de suaza con funda de percal blanco y montó en el alazán, teniendo antes la precaución de vendarle los ojos con un pañuelo. Como el protrón se hizo una bola y escogió la cola entre las piernas, el jinete le gritó: «Ya vienes con tus fullerías», descargándole enseguida dos sonoros latigazos con el manatí palmirano que empuñaba. Por lo que después de 2 o 3 corcovos que no logramos ni mover ni siquiera el caballo en su silla chocontana, monté y nos pusimos en marcha. Mientras llegábamos al sitio del rodeo distante de casa más de media legua, mi compañero, luego que se aprovechó del primer yarito aparente para tornear y rayar el caballo, entró en conversación tirada conmigo. Desembuchó cuanto sabía de las pretensiones matrimoniales de Carlos, con quien había reanudado amistad desde que volvieron a verse en el Cauca. «¿Y tú qué dices?», acabó por preguntarme. Esquivé darle respuesta y él continuó: «¿Para qué es negarlo? Carlos es un muchacho trabajador. Luego que se convenza de que no puede ser hacendado, si no deja antes a un lado los guantes y el paraguas, tiene que irle bien. Todavía se burla de mí porque enlazo, hago talanquera y bardeo muletos, pero él tiene que hacer lo mismo o reventar. ¿No lo has visto?». «No». «Pues ya lo verás. ¿Me crees que no va a bañarse al río cuando el sol está fuerte y que si no le ensillan el caballo no monta? Todo por no ponerse moreno y no ensuciarse las manos. Por lo demás es un caballero. Eso sí, no hace 8 días que me sacó de un apuro prestándome 200 patacones que necesitaba para comprar unas novillones. Él sabe que no lo echa en saco roto, pero eso es lo que se llama servir a tiempo. En cuanto a su matrimonio, te voy a decir una cosa si me ofreces no chamuscarte. Di, hombre, di lo que quieras. En tu casa creo que viven con mucho tono y se me figura que una de esas niñas criadas en Teolán como las de los cuentos necesita ser tratada como cosa bendita». Soltó una carcajada y prosiguió: «Lo digo porque ese don Jerónimo, padre de Carlos, tiene más cáscaras que un 7 cueros y es bravo como un ají chivato. Mi padre no le puede ver desde que lo tiene metido en un pleito por linderos y yo no sé qué más. El día que le encuentra tenemos que ponerle por la noche fomentos de hierbamora y darle friegas de aguardiente con malambo». Habíamos llegado ya al lugar del rodeo, en medio del corral, a la sombra de un guásimo, y a través de la polvareda levantada por la torada del movimiento, descubrí a don Ignacio, quien se acercó a saludarme. Montaba un huartago rosillo y cotudo, enjaceado, con un galápago cuyo ilustre y deterioro proclamaban sus merecimientos. La exigua figura del rico propietario estaba decorada así: zamarros de león raídos y con capellán, espuelas de plata con rodajas encascabeladas, chaqueta de género sin aplanchar y ruana blanca recargada de almidón coronándolo todo, un enorme sombrero de pipijapa, de esos que llaman cuando va al galope quien los lleva,
Bajo su sombra hacía en la tamaña nariz y los ojillos azules de don Ignacio el mismo juego que en la cabeza de un paletón disecado, los granates que lleva por pupilas y el prolongado pico. Dije a don Ignacio lo que mi padre me había encargado sobre el ganado que debían cebar en compañía. Está bien, me respondió. Ya ve que la novilla no puede ser ya mejor. Todos parecen unas torres. ¿No quiere entrar a divertirse un rato? A Emilio se le iban los ojos viendo la faena de los vaqueros en el corral. ¡Ah, Tuzo!, gritó. ¡Cuidado con aflejar el piano! ¡A la cola! ¡A la cola! Me disculpé con don Ignacio dándole al mismo tiempo las gracias. Él continuó. Nada, nada. Los bogotanos le tienen miedo al sol y a los toros bravos. Por eso los muchachos se echan a perder en los colegios de allá. No me dejará mentir este niño bonito, hijo de don Chomo. A las 7 de la mañana lo he encontrado de camino forrado con un pañuelo, de modo que no se le vea sino un ojo y con paraguas. Usted, por lo que veo, ni siquiera usa esas cosas. En ese momento gritaba el vaquero que con la marca candente empuñada iba aplicándosela en la paleta varios toros tendidos y maniatados en el corral. ¡Otro! ¡Otro! A cada uno de esos gritos seguía un berrido, y eso hacía don Ignacio con su cortaplumas, una muesquecilla más en una varita de guásimo que le servía fuete. Como al levantarse las reses podía ver algunos lances peligrosos, don Ignacio, después de haber recibido mi despedida, se puso en salvo entrando en una corraleja vecina. El sitio escogido por Emilio en el río era el más adecuado para disfrutar del baño que las aguas del Almaime ofrecen en el verano, especialmente a la hora en que llegamos a su orilla. Guavos, churimos, sobre cuyas flores revoloteaban millares de esmeraldas, nos ofrecían bajo densa sombra acolchonada hojarasca donde extendíamos las ruanas. En el fondo del profundo remanso que estaba a nuestros pies se veían hasta los más pequeños guijarros y jugueteaban sardinas plateadas. Abajo, sobre las piedras que no cubrían las corrientes, garzones azules y garcitas blancas pescaban, espiando o se peinaban el plumaje. En la playa de enfrente rumiaban acostadas hermosas vacas guacamayas escondidas en los follajes de los cachimbos. Charlaban a media voz y tendida en las ramas altas dormía una partida de monos de perezoso abandono. Las chicharras hacían resonar por doquier sus cantos monótonos. Alguna ardilla asomaba por entre el cañaveral y desaparecía velozmente. Hacia el interior de la selva oíamos de rato en rato el trino melancólico de las chilacocas. «Cuelga tus amarros lejos de aquí», dije a Emilio, «porque si no saldremos del baño con dolor de cabeza». Rióse él de buena gana, diciéndome al colocarlos en la horqueta de un árbol distante: «¿Quieres que todo huela a rosas? El hombre debe oler a chivo. Seguramente, y en prueba de lo que crees, llevas en tus amarros todo el almizcle de una cabrera. Durante nuestro baño, sea lo que la noche y la orilla de un hermoso río dispongan el ánimo de hacer confidencias, sea que yo me diese trazas para que mi amigo me las hiciera, confesóme que después de haber guardado por algún tiempo como reliquia el recuerdo de Micaelina, se había enamorado locamente de una preciosa ñapanguita, debilidad que procuraba esconderle a la malicia de don Ignacio, pues que éste había de pretender desbaratarle todo, porque la muchacha no era señora y en fin de fines raciocinó así: como si pudiera convenirme a mí el casarme con una señora para que resultara de todo que tuviera que servirla yo a ella en vez de ser servido. Y por más caballero que yo sea, ¿qué diablos iba a hacer con una mujer de esa laya? Pero si conocieras a Zoila, hombre, no te pondero, hasta le harías versos. ¿Qué versos? Se te volvería la boca agua. Sus ojos son capaces de hacer ver a un ciego. Tiene la risa más linda, los pies más lindos y una cintura que... Poco a poco le interrumpí. ¿Es decir que estás frenéticamente enamorado, que te echarás a ahogar si no te casas con ella? Me caso aunque me lleve la trampa. ¿Con una mujer del pueblo? ¿Sin consentimiento de tu padre? Ya se ve que tú eres un hombre de barbas y debes saber lo que haces. ¿Y Carlos tiene noticia de todo? No faltaba otra cosa, Dios me libre. Si en Buga le tienen en las palmas de las manos y boca, ¿qué quieres? La fortuna es que Zoila vive en San Pedro y no va a Buga sino cada marras, pero a mí sí me la mostrarías. A ti es otra cosa, el día que quieras te llevo. A las 3 de la tarde me separé de Emilio, disculpándome de mil maneras para no comer con él, y las 4 serían cuando llegué a casa.